Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos. La ferretería olía a serrín y aceite de motor, un olor familiar y reconfortante. Carlos Huerta pasó la mano por un expositor de llaves de vaso, comprobando el inventario por tercera vez esa semana. Hacía 14 años que era dueño de este lugar en San Mateo, Durango, un pueblo de 8,000 almas enclavado en la sierra donde los bosques de pinos se encontraban con la zona ganadera. Nadie aquí sabía de los otros 19 años. Los años antes de San Mateo, los años que pasó en lugares que no existían en los mapas, haciendo cosas de las que nunca hablaría. «Papá, ¿puedo ir a casa de Diego mañana después del colegio?» Su hijo Tomás entró saltando en la tienda, con la mochila rebotando. Tenía 12 años, todo codos y entusiasmo, con el pelo oscuro de su madre y los ojos grises de Carlos. «Primero la tarea», dijo Carlos, pero estaba sonriendo. «Luego, sí. Volveré a las 6. Tu madre está haciendo lasaña». Tomás apretó el puño en señal de victoria y desapareció en la trastienda donde había instalado su zona de estudio. Carlos lo vio irse, sintiendo el peso familiar en su pecho. Amor mezclado con algo antiguo y protector. Había dejado las fuerzas especiales cuando Cristina se quedó embarazada. Se alejó de una carrera que lo había llevado a Yemen, Somalia, Ucrania. Había sido el tipo al que llamaban cuando una situación necesitaba experiencia en sistemas de armas, demoliciones, el tipo de precisión quirúrgica que salvaba vidas o acababa con ellas. Ahora vendía martillos y ayudaba a ancianas a elegir las bombillas adecuadas. Nunca se había arrepentido, ni una sola vez. La campanilla sobre la puerta sonó. Mateo Barajas entró, y Carlos sintió que su mandíbula se tensaba involuntariamente. Su suegro se movía con la confianza de un hombre que poseía cosas. El aserradero, la mitad de los bienes raíces comerciales del pueblo y, según los rumores, la comandancia de policía. Tenía 72 años, pero seguía siendo ancho de hombros, con el pelo plateado peinado hacia atrás y unos fríos ojos azules que nunca parecían parpadear. «Carlos». La voz de Mateo llevaba la aspereza de los puros caros. «Necesito que me prestes tu camioneta el sábado. Tengo una entrega que llega». No era una petición. Nunca eran peticiones con Mateo. «La voy a usar yo», dijo Carlos con calma. «Prueba en la renta de autos de Hernández». Algo parpadeó en los ojos de Mateo. La gente no le decía que no en San Mateo. Cristina mencionó que ayudarías. Cristina puede mencionar lo que quiera. La camioneta no está disponible. El aire entre ellos se cristalizó. La familia de Mateo tenía raíces en San Mateo que se remontaban a 4 generaciones. Raíces que crecían profundas y oscuras. Carlos había oído historias. Disputas laborales en el aserradero que terminaban con líderes sindicales desapareciendo. Competidores que vendían sus negocios con pérdidas y se iban del pueblo. El árbol genealógico de los Barajas tenía ramas por todo el estado. Los hermanos de Mateo dirigían la construcción y los bienes raíces, primos en la policía municipal y la oficina del ayuntamiento, sobrinos gestionando los intereses familiares menos legales. «¿Sabes?», dijo Mateo en voz baja, «Cristina es mi única hija. Podría haber conseguido algo mejor para ella que un tendero». Carlos sostuvo su mirada. En otra vida, había mirado fijamente a señores de la guerra y jefes de cárteles. Mateo Barajas no le intimidaba. «Menos mal que no fue tu elección». Mateo se fue sin comprar nada. Tomás salió de la trastienda. El abuelo no parecía contento. «El abuelo nunca está contento a menos que se salga con la suya», dijo Carlos. Le revolvió el pelo a Tomás. «Vente, cerremos pronto. Quizás vayamos por unas hamburguesas antes de la lasaña de mamá». Tomás sonrió. «¿Doble cena? Eres el mejor». Cerraron la tienda y caminaron hasta la camioneta de Carlos, una Ford Lobo de 10 años que funcionaba perfectamente porque Carlos la mantenía él mismo. El sol de octubre pintaba las montañas de la Sierra Madre de oro y carmesí. Tomás hablaba sobre su proyecto de ciencias, sobre el partido de fútbol en la escuela, sobre el viaje de camping que quería hacer antes del invierno. Carlos escuchaba cada palabra. Más tarde, recordaría este momento, la normalidad del mismo, la dulzura. Recordaría la voz y la cara de su hijo y la forma en que la luz atrapaba su cabello.
Catalogaría cada detalle porque alguna parte de él, la parte entrenada para reconocer amenazas, susurraba que algo iba mal. Comieron en el restaurante de Murillo, compartiendo una cesta de papas a la francesa, y Carlos dejó que Tomás pidiera una malteada aunque Cristina le regañaría por arruinarle la cena. Cuando llegaron a casa, la casa olía a tomates y ajo. Cristina estaba junto a la estufa, con su pelo oscuro recogido, vistiendo el suéter verde que Carlos le había comprado por su cumpleaños. Le diste comida chatarra, ¿verdad? Estaba sonriendo. Mero aperitivo, dijo Carlos, besándola en la mejilla. Comieron juntos, los tres, y fue perfecto. Tomás contó chistes terribles. Cristina habló sobre la escuela primaria donde enseñaba tercer grado. Carlos sintió la satisfacción que le había eludido durante 19 años de servicio militar. Esa sensación de estar exactamente donde pertenecía. A las 9 de la noche, arropó a Tomás en la cama. Te quiero, mijo. Yo también te quiero, papá. Carlos bajó las escaleras y encontró a Cristina cargando el lavavajillas. Tu padre pasó por la tienda hoy. Ella suspiró. Déjame adivinar. Quería algo y dijiste que no. Quería mi camioneta. La estoy usando. Carlos, es familia. ¿Te mataría ayudarle de vez en cuando? Tiene 3 concesionarios. Podría conseguir su propia camioneta. Cristina se giró para mirarlo y él vio la tensión en sus hombros. Es mi padre. Sé que puede ser difícil, pero no es un mal hombre. Construyó todo lo que tiene desde la nada. Carlos mantuvo la voz tranquila. Lo construyó sobre las espaldas de la gente a la que aplastó. ¿Sabes lo que hace, Cristina? Lo has sabido toda tu vida. Es un hombre de negocios. Eso es todo. Pero ella no le miró a los ojos cuando lo dijo. Habían tenido esta discusión antes en varias formas. Cristina amaba a su padre de la manera en que la gente ama a la familia en México, complicada, conflictiva y feroz. Carlos entendía la lealtad. Había liderado hombres que murieron porque se mantuvieron leales cuando deberían haber corrido. Pero Mateo Barajas no merecía la lealtad de Cristina. El hombre era veneno. Voy a checar los candados, dijo Carlos, cambiando de tema. Caminó por el perímetro de la casa, un viejo hábito de una vida que había dejado atrás. Todo seguro. Todo a salvo. Se paró en el patio trasero un momento, mirando las estrellas que perforaban el cielo de Durango. En algún lugar a la distancia, un perro ladró. El viento susurraba a través de los álamos. No sabía que este era el último momento normal. La última vez que su vida se parecería a algo como la paz. La llamada llegó a las 6:47 de la mañana de un jueves. Carlos ya estaba despierto preparando café de olla cuando su teléfono vibró. Número desconocido. Casi no contesta. ¿SR Huerta? Soy el director Dávila de la secundaria de San Mateo. Ha habido un incidente. El entrenamiento de Carlos se activó. Ritmo cardíaco estable, mente aguda. ¿Qué tipo de incidente? Tomás no llegó en su ruta de transporte escolar esta mañana. Hemos contactado a otros padres. Y señor Huerta, probablemente debería venir aquí. Estaba en la camioneta antes de que el director terminara de hablar. Cristina salió de la recámara en bata. Carlos, ¿qué pasa? Tomás no está en la escuela. Su cara se puso blanca. Agarró su celular, marcando el número de Tomás. Sin respuesta. Llamó 3 veces más mientras Carlos conducía, sus manos firmes en el volante, su mente ejecutando escenarios. Tomás podría haber perdido el transporte, podría haberse detenido en casa de un amigo, podría haber una docena de explicaciones inocentes. Pero el instinto de Carlos decía lo contrario. El estacionamiento de la secundaria tenía 2 patrullas de la policía municipal. Carlos reconoció al oficial Pedro Macías, sobrino de Mateo Barajas, casado con la sobrina de Mateo. Las conexiones familiares en San Mateo corrían como raíces bajo el cemento. Carlos, la cara de Pedro era profesionalmente comprensiva. Estamos revisando la ruta del camión ahora. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Tomás? Anoche. Lo arropé en la cama a las 9. La voz de Carlos era mecánica.
Entrenamiento. Distánciate de la emoción. Procesa la información. Su bicicleta no está en la cochera. Debe haber ido en bici a la escuela temprano. Lo encontraremos, dijo Pedro, pero su radio crepitó. Carlos escuchó las palabras a través de la estática. Masculino menor de edad, carretera estatal 17. Se necesita respuesta médica. Carlos se estaba moviendo antes de que Pedro terminara de alcanzar su radio. Conocía la carretera 17, la vieja vía que se curvaba a lo largo del suelo del valle, el camino que usaban los camiones de madera de Mateo. Condujo con la precisión tranquila de alguien que ha navegado bajo fuego. Pero por dentro algo estaba gritando. Vio la ambulancia primero, luego los vehículos de la policía, luego la pequeña forma al borde de la carretera cubierta con una lona amarilla. Carlos detuvo la camioneta, caminó hacia adelante. Un oficial intentó detenerlo, pero Carlos pasó de largo como si el hombre fuera aire. Se arrodilló junto a la lona y levantó la esquina. La cara de Tomás estaba en paz, simplemente durmiendo, excepto por el ángulo antinatural de su cuello, la sangre en la comisura de su boca, la forma en que sus ojos miraban a la nada. Carlos atrajo a su hijo a sus brazos. Tomás todavía estaba caliente, todavía suave, todavía todo por lo que Carlos había vivido desde el día en que nació. A su alrededor, la gente hablaba, palabras como atropello y fuga y camión y lo siento, pero Carlos no las oía. Sostuvo a su hijo y sintió que algo en su pecho se rompía. Sintió como los cuidadosos muros que había construido alrededor de su vieja vida comenzaban a desmoronarse. Cristina llegó. Su grito cortó a través de todo. Se derrumbó junto a ellos y Carlos los sostuvo a ambos, a su esposa y a su hijo muerto, mientras el sol de la mañana salía sobre las montañas y volvía el mundo rojo dorado y completamente, irreversiblemente, equivocado. La investigación duró 3 días. 3 días de Carlos moviéndose por su casa como un fantasma mientras Cristina sollozaba en su recámara y los guisados de los vecinos se apilaban en la cocina. 3 días del oficial Pedro Macías haciendo preguntas y el comandante Darío Ibarra ofreciendo condolencias y el pueblo de San Mateo envolviéndose alrededor de la familia Huerta con una simpatía que se sentía como asfixia. Al tercer día, el comandante Ibarra vino a la casa personalmente. Carlos se sentó a la mesa de la cocina mientras el comandante barajaba papeles y parecía incómodo. Hemos completado nuestra investigación, dijo Ibarra. Encontramos un vehículo que golpeó a su hijo. El camión pertenece a Mateo Barajas. Cristina jadeó. Había estado de pie en la puerta sosteniendo un pañuelo. Carlos no sintió nada. Solo una fría claridad. ¿Dónde está él ahora? Carlos, antes de todo. Mateo vino él mismo. Dijo que conducía hacia el aserradero temprano. No vio a Tomás con la luz del amanecer. El chico debió desviarse hacia la carretera. Mateo paró, llamó al 911, se quedó en la escena. Estaba borracho, dijo Carlos. No era una pregunta. Ibarra se movió incómodo. El nivel de alcohol en sangre era 12,9, apenas por encima del límite legal. Pero Carlos, esto fue un accidente. Un terrible y trágico accidente. Mateo está devastado. ¿Mató a mi hijo mientras conducía borracho, y lo llamas accidente? No hay evidencia de intención. El Ministerio Público revisó todo dada la cooperación de Mateo, su historial limpio, las circunstancias. Ibarra extendió las manos. No se presentarán cargos. Mateo se ha ofrecido a cubrir todos los gastos del funeral, establecer una beca en nombre de Tomás. Carlos se puso de pie. El comandante se estremeció. Fuera de mi casa. Carlos, entiendo que estés de duelo, pero... Lárgate. Ibarra se fue rápidamente. Cristina miró a Carlos con los ojos enrojecidos. Esto lo está matando a él también, dijo ella suavemente. Mi padre ha estado encerrado en su casa durante 3 días. Está destruido por esto. Bien, dijo Carlos. Es un viejo que cometió un error terrible. Tiene que vivir con esto el resto de su vida. Su voz se quebró. Carlos, tenemos que perdonar. Tenemos que encontrar una manera de seguir adelante. Tomás no querría que nosotros. No, su voz era plana. No me digas lo que Tomás querría.
Es mi padre. Es familia. Carlos miró a su esposa, esta mujer a la que había amado durante 14 años, que le había dado un hijo, que le había hecho creer que podía tener una vida normal, y vio la elección que estaba haciendo. La vio eligiendo a su padre por encima de la justicia de su hijo. Tu padre es el dueño de este pueblo, dijo Carlos en voz baja. Es dueño del comandante. Es dueño del ministerio público. Mató a nuestro hijo y se fue libre por quien es. ¿Y quieres que perdone eso? Quiero que sanemos, susurró Cristina. Carlos pasó junto a ella, hacia su camioneta. Condujo hasta el panteón donde habían enterrado a Tomás hacía 2 días. La lápida no estaba lista todavía, solo una cruz temporal con el nombre de su hijo y las fechas. 12 años, eso es todo lo que tuvo Tomás. Carlos se arrodilló en el pasto y tomó una decisión. Se había alejado de las fuerzas especiales porque quería paz. Quería normalidad. Quería ser el tipo de padre que entrenaba en las ligas infantiles en lugar de desmantelar redes insurgentes. Pero la paz era una mentira. La normalidad era una fantasía. Y las habilidades que había pasado 19 años perfeccionando. Esas todavía estaban allí, latentes, pero no olvidadas. Mateo Barajas había matado a su hijo. Mateo Barajas era dueño de la ley en San Mateo. Mateo Barajas pensaba que era intocable. Carlos tenía la intención de educarlo de otra manera. El árbol genealógico de los Barajas le tomó a Carlos una semana mapearlo completamente. Trabajó en su cochera lejos de los intentos cada vez más desesperados de Cristina por hacerle hablar, por hacerle llorar de la manera que ella pensaba que debería. Ella no entendía. Carlos no estaba de duelo. Estaba planeando. Mateo Barajas tenía 2 hermanos. Gregorio Barajas dirigía Constructora Barajas, la compañía que construyó la mayoría de las propiedades comerciales en 3 municipios. Rolando Barajas era dueño de Desarrollos Barajas, comprando tierras de cultivo y convirtiéndolas en fraccionamientos. Ambos tenían hijos y sobrinos incrustados por todo el estado en las fuerzas del orden, el gobierno local y empresas menos legales. Carlos cruzó registros públicos con información de sus antiguos contactos. Pidió favores a personas que le debían la vida. Empezó a ver la forma del Imperio Barajas. Operaciones de préstamos gota a gota dirigidas desde las obras de Gregorio, cobro de piso a negocios locales, redes de narcomenudeo gestionadas por los sobrinos de Rolando, un desuesadero procesando vehículos robados. 24 hombres, en total. 24 miembros de la extensa familia criminal de Mateo Barajas. Algunos tenían placas. Algunos tenían negocios legítimos que servían como fachada. Todos ellos se beneficiaban de la protección que el dinero y la influencia de Mateo proporcionaban. Carlos estudió a cada uno, aprendió sus rutinas, sus debilidades, sus pecados. Darío Ibarra, el comandante, primo hermano de Mateo. Pedro Macías, oficial, sobrino de Mateo por matrimonio. Daniel Galindo, secretario del ayuntamiento, casado con la sobrina de Mateo. La lista continuaba. Una red de corrupción y lazos de sangre que había estrangulado a San Mateo durante décadas. Carlos pasaba sus días en la ferretería, manteniendo la ficción de normalidad. Pasaba sus noches en la cochera planeando. Cristina había dejado de intentar llegar a él. Dormía en la habitación de visitas ahora, hablaba con su padre por teléfono durante horas, su voz un murmullo bajo a través de las paredes. Ella no sabía lo que Carlos había sido, lo que podía hacer. En Yemen, desmanteló una red de armas él solo. En Somalia, se infiltró en un grupo militante e hizo desaparecer a 14 de sus comandantes en 6 semanas. Cada muerte pareciendo un accidente, enfermedad o violencia interna. En Ucrania, enseñó a los combatientes de la resistencia cómo hacer que un ejército poderoso se lo pensara 2 veces. 24 hombres no era un desafío. Era una lista de pendientes. Carlos comenzó con los miembros periféricos, los que se echarían de menos al final, aquellos cuyas muertes no gritarían inmediatamente patrón. Hugo Barajas era el hijo menor de Gregorio, de 28 años, dirigía la operación de desuesadero desde un taller en las afueras del pueblo. Carlos lo observó durante 3 días, aprendió su horario. Hugo se quedaba hasta tarde los miércoles, trabajando solo, desmantelando coches que habían sido reportados como robados en todo el estado.
Carlos entró en el taller a las 10 de la noche un miércoles a principios de noviembre. Hugo levantó la vista de una camioneta Lexus sosteniendo una llave de cruz. «Estamos cerrados», dijo. «Lo sé», respondió Carlos. Vio el reconocimiento brillar en los ojos de Hugo. El yerno de Mateo, el tipo de la ferretería. Luego confusión. Carlos se movió rápida y eficientemente. Podría haber pasado una década y media, pero la memoria muscular era eterna. Hugo cayó con fuerza, intentó buscar un arma en el cajón de su banco de trabajo. Nunca llegó. Carlos hizo que pareciera un robo fallido. Tomó efectivo de la oficina, dispersó herramientas, dejó el taller abierto. Para cuando el cuerpo de Hugo fue descubierto a la mañana siguiente, Carlos estaba abriendo su ferretería, vendiendo pintura a doña Herminia y discutiendo sobre impermeabilización con el viejo don Tomás. El pueblo zumbaba con la noticia. El comandante Ibarra lo llamó una tragedia. Mateo asistió al funeral pareciendo mayor, de alguna manera disminuido. Carlos se paró en la parte trasera de la iglesia y observó. Cristina lo encontró esa noche. ¿Te enteraste de lo de Hugo? Terrible asunto, dijo Carlos. Carlos, estoy preocupada por ti. Has estado tan distante desde Tomás. Creo que deberíamos ver a alguien. Un psicólogo tal vez. O un grupo de duelo. Él miró a su esposa. Ella genuinamente no lo sabía. No podía ver en qué se había convertido, lo que estaba haciendo. Tal vez el amor te dejaba ciego. O tal vez ella siempre había elegido no ver las verdades difíciles. Estoy manejando las cosas a mi manera, dijo él. ¿Cerrándome la puerta? ¿Pasando cada noche en la cochera? Carlos, perdimos a nuestro hijo. Te necesito. Necesito a mi marido de vuelta. Tu marido murió con Tomás, dijo Carlos en voz baja. Lo que queda es otra cosa. Ella se estremeció como si él la hubiera golpeado. 2 días después, Jaime Barajas, el sobrino de Rolando, que dirigía el cobro de piso contra negocios locales, cayó desde el balcón de su departamento. 4 pisos. La policía lo llamó suicidio. Jaime había estado bebiendo, tenía problemas de dinero, había estado deprimido. Carlos lo había visitado a las 2 de la madrugada. Entró por la puerta del balcón que Jaime había dejado abierta. Tuvieron una conversación sobre Tomás, sobre la justicia, sobre las elecciones. Jaime había tomado las decisiones equivocadas. La caída fue instantánea. ¿Limbie? El tercero fue Lucas Barajas, cuñado de Pedro Macías, que movía cristal por el municipio usando camiones de constructora Barajas. Carlos lo atrapó en una carretera rural por la noche, hizo que pareciera un choque. Lucas perdió el control, golpeó un árbol, murió en el impacto. La policía estatal investigó durante 2 días. Encontraron metabolitos de drogas elevados en el sistema de Lucas. Cerraron el caso. 3 menos, 21 para el final. Carlos mantenía su rutina, abría la tienda, ayudaba a los clientes, cenaba solo mientras Cristina trabajaba hasta tarde en la escuela, evitándolo, visitaba la tumba de Tomás cada tarde, de pie en el frío viento de noviembre, informando del progreso como en un reporte de misión. Llevo 3, mijo, susurraba a la cruz. 21 más. Te prometo hasta el último de ellos. El viento se llevó sus palabras. Las montañas permanecían silenciosas y oscuras contra las estrellas. Y Carlos Huerta, ex fuerzas especiales, experto en armas, operador fantasma, padre de un hijo asesinado, continuó su desmantelamiento metódico del imperio criminal de la familia Barajas. Para diciembre, San Mateo estaba nervioso. 5 miembros de la familia Barajas muertos en 6 semanas. Accidentes, suicidios y un robo que salió mal. Demasiados para ignorar. El comandante Darío Ibarra celebró una conferencia de prensa, de pie junto a Mateo Barajas, asegurando al pueblo que eran coincidencias trágicas. Sin patrón, sin amenaza. Carlos vio la conferencia de prensa en su celular mientras hacía inventario en la ferretería. Ibarra parecía incómodo. Mateo parecía atormentado, su cabello plateado más fino, sus anchos hombros hundidos. Había perdido a un sobrino, 2 primos y 2 de los generadores de ingresos clave de su organización. Bien, pensó Carlos. Que lo sienta.
Que entienda la pérdida. El siguiente objetivo era más peligroso. Pedro Macías, el oficial de policía. Sobrino de Mateo, uno de los primeros en responder cuando se encontró el cuerpo de Tomás. Carlos había visto a Pedro pararse sobre el cadáver de su hijo y no hacer nada, no decir nada, sabiendo que Mateo saldría libre. Pedro era cuidadoso, entrenado, armado, pero Carlos tenía ventajas que Pedro no podía concebir. Atrapó a Pedro un sábado por la noche fuera de servicio, con 3 copas encima en una partida de póker en casa de un compadre. Carlos esperó en la patrulla de Pedro, un vehículo oficial que Pedro no debería haber estado conduciendo mientras bebía. Cuando Pedro salió tambaleándose a la 1 de la madrugada, Carlos estaba en el asiento trasero. No te muevas, dijo Carlos en voz baja. Pedro se congeló. Su mano avanzó hacia su arma de cargo. Yo no lo haría. Soy mucho más rápido que tú. La voz de Carlos era tranquila, conversacional. Vamos a dar una vuelta, Pedro. Vas a contarme algunas cosas sobre los negocios de tu tío. Luego voy a decidir si mereces verla mañana. Carlos. La voz de Pedro se quebró. Reconocimiento. Miedo. Dios mío. Eres tú. Eres tú el responsable. Tu tío mató a mi hijo. Tú ayudaste a encubrirlo. Toda la familia se beneficia de la corrupción y la violencia. ¿Pensaste que no habría consecuencias? Pedro estaba sudando a pesar del frío. Soy policía. No puedes. Eres un criminal con placa. Carlos se inclinó hacia adelante. Empieza a hablar. Las obras de Gregorio. Sé sobre los préstamos. Dime quién lo dirige. Pedro habló, dio nombres, ubicaciones, detalles, confirmó lo que Carlos había aprendido a través de la vigilancia y la investigación. Cuando terminó, Carlos tomó una decisión. Pedro había ayudado a encubrir el asesinato de Tomás, pero era un cobarde, no un asesino. Había seguido órdenes, protegido a la familia, mirado hacia otro lado. Bájate de la patrulla, dijo Carlos. Pedro salió a trompicones. Carlos lo siguió. Se pararon en la calle oscura a 2 casas de donde Pedro había estado jugando. Si le cuentas a alguien sobre esta plática, dijo Carlos, lo sabré y volveré. ¿Entendido? Pedro asintió frenéticamente. Saca a tu familia de San Mateo esta noche. Vete a algún lugar lejos y quédate allí porque cuando Mateo caiga, todos los que estén cerca de él caerán también. Y no querrás estar cerca cuando eso suceda. Pedro corrió. Carlos lo vio irse, sabiendo que Pedro desaparecería. El miedo era un motivador poderoso. Eso eran 6. 24 menos 6 eran 18. El ritmo se aceleró. Carlos había pasado semanas siendo cuidadoso, espaciando los incidentes, haciendo que cada uno pareciera aislado. Pero el reloj corría. Eventualmente, la familia ataría cabos. Eventualmente, Mateo entendería. Carlos quería que Mateo entendiera. Quería que sintiera las paredes cerrándose. Quería que supiera lo que era ser impotente mientras el mundo te lo quitaba todo. Gregorio Barajas murió una fría mañana de diciembre. Infarto, dijo el forense. 68 años, con sobrepeso, presión arterial alta. Carlos había visitado la casa de Gregorio la noche anterior, deslizó algo en el tequila que Gregorio bebía cada noche. Indetectable, de aspecto natural, efectivo. Mateo asistió al funeral de su hermano con una cara de piedra. La iglesia estaba llena. Gregorio había sido un pilar de la comunidad, generoso con las donaciones, amigable con todos, excepto con las familias que su operación de préstamos había llevado a la ruina. Excepto con los albañiles a los que su empresa había estafado, excepto con los competidores que destruyó. Carlos estaba fuera de la iglesia observando. Mateo salió de la misa y lo vio. Sus ojos se encontraron a través del estacionamiento. Por un momento, Carlos pensó que Mateo se acercaría a confrontarlo, pero Mateo miró hacia otro lado y se subió a un Lincoln negro conducido por su hermano restante, Rolando. Lo sabían, tal vez no el alcance completo, pero sabían que alguien venía por ellos. La semana siguiente, 3 miembros más de la familia Barajas murieron. Josué Barajas, hijo de Gregorio,
que se había hecho cargo de Constructora Barajas, encontrado en su camioneta con una pistola y una nota de suicidio. Eric Barajas, que dirigía la red de distribución para las operaciones de drogas de la familia, sobredosis, solo en su departamento. Ramiro Barajas, mano derecha de Rolando, ahogado en su tina borracho. El pueblo estaba en shock. La Policía Estatal envió investigadores. La FGR, Fiscalía General de la República, comenzó a investigar los negocios de la familia Barajas. Carlos había sido cuidadoso. Cada muerte parecía aislada, explicable, trágica, pero no sospechosa. Pero el patrón estaba ahí para cualquiera dispuesto a verlo. Cristina lo vio. Fue a la cochera un viernes por la noche envuelta en un abrigo, con la cara pálida. «¿Eres tú?», dijo ella. No era una pregunta. Carlos estaba limpiando sus herramientas. Viejos hábitos. ¿De qué estás hablando? No me mientas, por favor. Después de 14 años, no mientas. Su voz temblaba. Las muertes. Todos los miembros de la familia Barajas. Los estás matando. Él la miró a los ojos. No tenía sentido fingir. Sí. Ella se tambaleó. Agarró el banco de trabajo para apoyarse. ¡Ay, Dios! Carlos, ¿qué has hecho? Lo que la ley no haría. Lo que había que hacer. Son seres humanos. No puedes simplemente. ¿Cuántos? 9 hasta ahora. Faltan 15. Luego tu padre. La cara de Cristina se puso blanca. Vas a matar a mi padre. Él mató a nuestro hijo. Sí. Carlos, ya. Por favor. Te lo ruego. Para esto antes de... Se atragantó con las lágrimas. Antes de que te pierda a ti también. La policía lo averiguará. Irás a la cárcel. Lo perderé todo. Ya elegiste, Cristina dijo en voz baja. Cuando me pediste que lo perdonara, cuando pusiste a tu padre por encima de la justicia de Tomás. Hiciste tu elección, Cristina. Es mi padre. Y Tomás era nuestro hijo. La voz de Carlos se quebró, la primera vez que mostraba emoción en semanas. Tenía 12 años. Tenía toda su vida por delante. Y Mateo Barajas se emborrachó, lo atropelló y se fue porque es el cacique de este pueblo. Porque gente como tú pone excusas para hombres como él. Cristina estaba sollozando. Amo a Tomás. Te amo a ti, pero esto no es justicia. Es asesinato. Llámalo como quieras si eso te ayuda a dormir. Carlos se volvió hacia sus herramientas. Deberías hacer una maleta. Vete a quedar con tu padre. Estarás más segura allí. No puedo dejarte hacer esto. No puedes detenerme. Ella se quedó allí un largo momento. Luego se fue. Carlos oyó su coche arrancar. La oyó alejarse. No sintió nada. Solo la fría claridad del propósito. Todo lo suave en él había muerto en esa carretera con Tomás. Lo que quedaba era el soldado, el operador, el arma. Y las armas tenían una función. Eliminar amenazas. Enero trajo nieve a San Mateo y más cuerpos. Carlos trabajó sistemáticamente, explotando todo lo que sabía sobre operaciones urbanas y guerra asimétrica. La familia Barajas estaba entrando en pánico, contratando seguridad privada, moviéndose en convoy, yendo armados. No importaba. Ricardo Barajas, el primo lejano de Mateo que dirigía las operaciones del desusadero después de la muerte de Hugo, fue encontrado en su taller con envenenamiento por monóxido de carbono. Darío Barajas, quien se había hecho cargo de las extorsiones, murió cuando su casa se incendió. Instalación eléctrica vieja, dijo el jefe de bomberos, aunque Carlos había ayudado un poco. Jorge Barajas, hijo de Rolando, se salió de una carretera de la sierra durante una nevada. 12, 13. 14. La FGR estaba investigando a la familia en serio ahora, siguiendo los rastros financieros que Carlos había expuesto cuidadosamente. Aparecieron documentos de forma anónima. Evidencia de fraude, delincuencia organizada, corrupción. El imperio de Mateo se estaba desmoronando desde dentro y desde fuera simultáneamente.
Rolando Barajas desapareció, simplemente se esfumó un martes por la tarde. La policía buscó durante una semana antes de encontrar su cuerpo en un tiro de mina abandonado a 30 kilómetros del pueblo. Caída accidental, concluyeron. Carlos sabía que no era así. Rolando intentó huir, intentó salir de San Mateo. Carlos había estado esperando. El comandante Darío Ibarra renunció abruptamente, citando razones de salud. Se mudó a Arizona, yéndose de la noche a la mañana. Carlos lo había visitado, le había explicado en detalle qué pasaría si Ibarra se quedaba. A veces la guerra psicológica era más efectiva que la física. Eso dejaba 10 miembros del imperio familiar de Mateo Barajas todavía vivos. Carlos se tomó su tiempo con estos. Estos eran el núcleo, los que se beneficiaron directamente de la muerte de Tomás, los que ayudaron a Mateo a enterrar la investigación, los que celebraron su poder e invencibilidad. Daniel Galindo, el secretario del ayuntamiento que falsificó registros para la familia, murió de una caída por las escaleras de su sótano. Tadeo Barajas, quien había amenazado a testigos para Mateo, desapareció durante un viaje de caza, su cuerpo nunca fue encontrado. Juan Barajas, sobrino de Gregorio, quien presumía en una cantina sobre cómo la familia se salía con la suya, murió quemado en un accidente de coche. Quedaban 7. Mateo era un fantasma ahora, apenas salía de su mansión en la colina con vistas a San Mateo. Carlos pasaba por allí a veces, mirando las ventanas iluminadas, imaginando a Mateo dentro, contando los miembros restantes de su familia, dándose cuenta de la inevitabilidad de lo que venía. Enrique Barajas, cuñado de Mateo, murió de un derrame cerebral, aunque los químicos que Carlos había introducido en su medicamento podrían haber contribuido. Gregorio Goyo Barajas, sobrino de Rolando, murió en una pelea de bar que Carlos había orquestado cuidadosamente. Javier Barajas, quien dirigía la última operación de drogas restante, fue arrestado por agentes federales por cargos que se mantuvieron. Eso dejaba 3 sicarios que se mantenían cerca de Mateo proporcionando seguridad y al propio Mateo. Carlos planeó la secuencia final cuidadosamente. Los 3 guardaespaldas primero, todos en una noche, rápido y limpio. Luego Mateo, solo, consciente, comprendiendo. 12 de febrero, 2 meses desde que Carlos había comenzado. Los guardaespaldas se llamaban Lucas Alemán, Darío Ibarra, un Darío diferente, sobrino nieto de Mateo, y Hugo Carrillo. Exmilitares, los 3. Competentes, leales a Mateo porque pagaba bien. Carlos entró en la mansión de Mateo a las 2 de la madrugada. El sistema de seguridad era sofisticado, pero Carlos había entrenado con hombres que diseñaban tales sistemas. Se movió por la casa como humo, silencioso e invisible. Lucas Alemán estaba en la cocina haciendo café. Carlos apareció detrás de él, lo hizo rápido. Darío Ibarra estaba dormido en una recámara de visitas, nunca se despertó. Hugo Carrillo fue el difícil, alerta, paranoico, sentado en el pasillo fuera de la recámara de Mateo con una escopeta. Lucharon. Carlos recibió un corte superficial en las costillas, pero Hugo cayó. Carlos se paró sobre él, respirando con dificultad, sintiendo el ardor del combate por primera vez en 15 años. Luego caminó hacia la puerta de la recámara de Mateo y llamó. Mateo, soy Carlos. Tenemos que hablar. Silencio, luego movimiento. La puerta se abrió. Mateo estaba allí en pijama de seda, pareciendo antiguo y pequeño. Su mano temblaba alrededor de un revólver. Tú susurró. ¿Tú? ¿Los mataste a todos? A toda mi familia. 23 de ellos. Tú eres el último. La cara de Mateo se arrugó. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Carlos dio un paso adelante. Mateo retrocedió, levantando el revólver. A Carlos no le importó. No se inmutó. Mataste a mi hijo. Condujiste borracho, lo atropellaste y te fuiste porque eres el dueño de este pueblo. Porque pensabas que ser un Barajas te hacía intocable. Fue un accidente. No quise. Elegiste beber. Elegiste conducir. Mataste a un niño de 12 años y no sentiste consecuencias, así que yo creé consecuencias. Estás loco. Eres un monstruo. Carlos sonrió. Fríamente. No, Mateo.
Soy un padre y tú me quitaste a mi hijo. Así que te quité a tu familia. Todo lo que construiste. Todos a los que amabas. Fue. Mateo apretó el gatillo. Click. Carlos lo había descargado hacía horas mientras Mateo dormía. La policía viene, dijo Mateo desesperadamente. Activé la alarma silenciosa. No puedes. No puedo. Carlos sacó su celular, mostrándole a Mateo la pantalla. He estado documentando todo. Cada crimen que tu familia cometió. Cada soborno, cada víctima, cada trato ilegal. Todo va para la FGR, la policía estatal, los medios. Tu nombre estará por los suelos. La familia Barajas será recordada como criminales. Todo lo que construiste será derribado. Las piernas de Mateo fallaron. Se derrumbó en el suelo, sollozando. Por favor no hagas esto. ¿Tomás suplicó? Preguntó Carlos en voz baja. Cuando lo golpeaste, cuando estaba tirado en esa carretera muriendo, ¿mi hijo te suplicó ayuda? Los sollozos de Mateo se convirtieron en gritos. Carlos se paró sobre él, sin sentir nada, solo una fría satisfacción. Justicia finalmente, no del tipo que proporcionaban los tribunales. Del tipo real. No voy a matarte, dijo Carlos. Eso sería piedad. Vas a vivir, Mateo. Vas a despertarte cada día y recordar que tu familia se ha ido. Recordar que tu imperio está destruido. Recordar que Carlos Huerta te hizo esto y no pudiste detenerlo. Se giró para irse. Espera, jadeó Mateo. ¿Qué eres? ¿Cómo has? Fui fuerzas especiales durante 19 años, dijo Carlos. Experto en armas, operador. He desmantelado redes terroristas, organizaciones criminales e insurgencias en 3 continentes. Tu familia no fue nada. Un ejercicio de entrenamiento. Dejó a Mateo allí, roto y llorando. Salió de la mansión mientras las sirenas aullaban a la distancia. Había planeado su parte cuidadosamente también. La evidencia que había preparado llevaría a los investigadores en círculos. Tantos sospechosos, tanta gente con motivos contra la familia Barajas. La FGR encontraría una conspiración criminal masiva que Carlos había documentado. Las fuerzas del orden locales serían destituidas en la investigación. Carlos sería interrogado, ciertamente, el padre afligido, el tranquilo dueño de la ferretería, pero no había dejado evidencia física, ni testigos, ni rastro. El Carlos Huerta que la policía conocía no podía ser capaz de esto. Condujo hasta el panteón. La nieve caía suave y limpia, cubriendo la cruz de Tomás de blanco. Carlos se arrodilló en la nieve. Está hecho, mijo. Todos ellos. Tu abuelo preguntó. Él sabe lo que perdió. Él sabe qué. El viento susurró a través de los pinos. Carlos se quedó allí mientras el amanecer rompía sobre las montañas, pintando la nieve de oro y rosa. Eventualmente, se puso de pie, caminó de regreso a su camioneta, condujo a la casa vacía. Cristina se había ido hacía semanas, solicitó el divorcio, se mudó a Monterrey para empezar de nuevo. Carlos no la culpaba. Algunas cosas se rompían demasiado como para arreglarlas. Perdió a su hijo, a su esposa, su vida normal. Pero había ganado algo más. Certeza, justicia. El conocimiento de que la muerte de Tomás había sido vengada. La ferretería tendría que cerrar. Sería demasiado famoso después de esto. Demasiado observado. Carlos dejaría San Mateo, desaparecería en el vasto paisaje mexicano, se convertiría en alguien nuevo. Lo había hecho antes. Podía hacerlo de nuevo. Pero primero, visitaría la tumba de Tomás una vez más. Decirle a su hijo que el mundo estaba equilibrado de nuevo. Que el hombre que lo mató había perdido todo tal como Carlos lo había hecho. No era el final que Carlos había querido, pero era el final que Mateo Barajas se había ganado. Y en la fría matemática de la venganza, eso tenía que ser suficiente. 6 meses después, Carlos Huerta estaba en un pequeño departamento en Ensenada, Baja California, viendo las noticias. Mateo Barajas había sido acusado de 47 cargos de delincuencia organizada, fraude y corrupción. El juicio estaba programado para durar meses.
Los activos de la familia Barajas habían sido incautados. Todo el gobierno de San Mateo había sido reemplazado después de que la investigación descubriera décadas de corrupción. El nombre de Carlos había aparecido en la investigación brevemente como persona de interés, pero la FGR no encontró nada que lo conectara con las muertes. La evidencia apuntaba a todas partes y a ninguna. Eventualmente, pasaron a crímenes más demostrables. Cristina había testificado contra su padre, proporcionando detalles sobre las operaciones de la familia que fingió no saber durante años. Carlos la vio en la pantalla, pareciendo mayor, más dura, testificando sobre crecer en un imperio criminal. Ya no sentía nada por ella, solo distancia. Su celular vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Buen trabajo, Huerta. Si alguna vez necesitas chamba, llama a este número. Alguien de su vieja vida observando. Carlos borró el mensaje. Había terminado con ese mundo. Terminado con la violencia y la venganza y la fría mecánica de la retribución. Ahora solo era un hombre. Un hombre que había perdido a su hijo e hizo pagar a los responsables. Un hombre que caminaría el resto de su vida con fantasmas en su hombro. No solo el fantasma de Tomás, sino los fantasmas de otros 23 hombres a los que había enviado a sus tumbas. Carlos apagó la televisión, se sirvió un vaso de agua, miró por la ventana hacia el Pacífico, tan diferente de las montañas de Durango. En algún lugar, Mateo Barajas estaba sentado en una celda, esperando el juicio, recordando el imperio que había perdido. Recordando a la familia que destruyó a través de su arrogancia y crueldad. Carlos esperaba que Mateo viviera mucho tiempo. Esperaba que cada día ardiera como fuego. Esperaba que el viejo se despertara gritando por pesadillas de sus sobrinos y hermanos e hijos. Todos desaparecidos, todos tomados en la destrucción sistemática que Carlos había orquestado. Eso era justicia. No del tipo que encontrabas en los juzgados. Del tipo que hacías tú mismo cuando el mundo te fallaba. Carlos Huerta, padre, soldado, tendero, agente de la retribución, cerró los ojos y se permitió recordar la risa de Tomás. Eso era todo lo que le quedaba. El recuerdo de la alegría de su hijo antes de que Mateo Barajas la hubiera robado. Tendría que ser suficiente. Era todo lo que tenía. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.